Voy a hablar de narrativa transmedia, que es un tema que estoy investigando de hace unos cuantos años. Para entender qué pasa con la narrativa transmedia, a mí siempre me gusta empezar hablando de lo que pasa en el mundo de los medios. Nosotros veníamos de un sistema de medios donde había, podríamos decir, pocas especies. Estaba la radio, la prensa, la televisión, el cine. Y allá hace casi un cuarto de siglo, hace 25 años, aparece una nueva forma de comunicación, que es la web, un nuevo paradigma. Antes teníamos el broadcasting, teníamos el uno a muchos, el one to many, como se dice en inglés, y aparecen nuevas formas de comunicación en red. La web no es un nuevo medio. Algún viejo investigador, recuerdo, allá en los años 90, 95, decía, la web es una cosa que está de moda, que viene de Estados Unidos, es un medio más, hay radio, televisión, esta web, o ni siquiera le daban estatus de medio. Hoy sabemos que esto era más que un medio, es como dentro de la ecología de los medios era un super nicho, digamos, ¿no? Que terminó afectando a todas las otras formas de comunicación. Al principio la web se alimentó de todas las experiencias de comunicación precedentes. Había correo, lo convierte en email, ¿no? Había teléfono, lo convierte en Skype, todo este nuevo sistema en red. Y ahora está pasando lo contrario, es la web, es la red, la que está modificando a los otros medios. Cuando yo terminé la Facultad de Comunicación en Argentina, a finales de los años 80, teníamos pocos medios. Estábamos todos muy contentos de estudiar comunicación, pero el panorama era bastante limitado, ¿no? Había prensa, cine, radio, televisión, y ahí se acababa el mundo de los medios. Yo siempre les digo a mis alumnos que estudiar comunicación hoy es una experiencia fascinante por el mundo en que vivimos, la situación de comunicación. Cada mes, cada semana aparecen nuevas formas de comunicación, aparecen nuevas plataformas, nuevas tecnologías. Yo creo que hoy estudiar comunicación, trabajar en el mundo de la comunicación o investigar el mundo de la comunicación es como tener una de las profesiones justas en el momento justo. Era como ser ingeniero en Birmingham en 1800, ¿no? Había que construir puentes, había que desarrollar estructuras metálicas para las estaciones de trenes, había que mejorar la máquina a vapor, había que construir vías. Digamos que la profesión en ese momento era la ingeniería, o no sé, o ser artista en Florencia en 1500, en pleno Renacimiento, o ser escultor o pintor. Yo creo que hoy, bueno, el mundo de la comunicación está viviendo un momento de gran explosión de nuevas formas y plataformas y tecnologías, y digamos que es interesante, es complejo. Todavía no sabemos si este ecosistema se va a ir equilibrando, se va a ir tranquilizando con el correr de los años, pero digamos que es un buen momento. Obliga al investigador, al profesional de la comunicación a estar en buena forma, a ser creativo, a saber leer la realidad, pero digamos que es un momento muy, muy interesante. Tenemos nuevos medios. Acuérdense de esto, porque esto es importante para lo que está pasando, para comprender lo que está pasando y yo creo que va a pasar en el mundo de la educación. Antes teníamos un puñado de medios de broadcasting y ahora tenemos nuevas formas de comunicación. En ese contexto aparecen nuevas interfaces. Vamos a ver un pequeño vídeo. Esto es un libro para iPad, para tablets. Claro, la pregunta ¿es un libro esto? ¿Es un juego? ¿Es un producto interactivo? Podemos preguntarnos si este libro es un instrumento musical también. ¿O es un libro para pintar?
tenemos nuevos medios, nuevas plataformas, nuevas interfaces. En este caso es interesante. Esto es una interfaz que absorbe, reúne, es centrípeta, ¿no? Muchas formas de comunicación convergen en este producto. Ahora vamos a hablar de transmedia, que es justamente lo contrario, es expansivo. Acá tenemos un buen ejemplo de lo que puede haber sido el multimedia, ¿no? El CD-ROM de los años 90, las páginas web, donde convergen los diferentes lenguajes, los diferentes medios. Y esta es una de las dimensiones del cambio. Hay más medios, lo cual significa que nuestra dieta mediática es mucho más variada. El tiempo que hoy pasamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, es tiempo que a lo mejor antes hubiéramos estado leyendo un libro muchas horas, hubiéramos estado muchas horas mirando un programa de la televisión broadcasting. Esto es una imagen que ya tiene unos 4 o 5 años, de la revista Wire. Hablaba de 9 horas por día en Estados Unidos, consumiendo y generando nuevas informaciones. Y vemos que vamos pasando de un medio a otro a lo largo de la jornada. Hay un libro del 2011 que ya habla de 11 horas por día consumiendo y generando información, porque no es solo consumir, generamos, tuiteamos, escribimos post en un blog, compartimos fotos, sacamos y compartimos fotos. Recuerden este tema, fragmentación de las audiencias. Digamos que los jóvenes que entran hoy en la escuela vienen de este ecosistema de medios. Nosotros veníamos del viejo broadcasting, muchas horas dedicadas a pocos medios. Hoy el mundo cultural, el mundo cotidiano de los jóvenes y de los más niños es este entorno, que también obviamente nos afecta a todas las generaciones. Y no solo afecta al consumo, al gran consumo de contenidos audiovisuales, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en una comunicación de uno a uno. ¿Cuántas veces comenzamos un diálogo con un amigo en un mensaje de Twitter y después ya nos queda corto y pasamos a un mensaje en Facebook o en email y al final nos terminamos llamando por Skype? O sea, una conversación uno a uno va saltando también de un medio a otro. Esto es muy lindo, es mucho más variado, tenemos una dieta mediática más variada, pero esto genera un gran problema al mercado de la comunicación. Porque el negocio de la comunicación, del broadcasting, era venderles a las empresas, a las agencias de publicidad, grandes masas de gente mirando el mismo producto o leyendo el mismo producto. Esa es la esencia del broadcasting. A tal hora del día yo tengo un target de tantos millones de personas, de jóvenes, niños, amas de casa, de tal sector social, mirando tal programa de televisión, o comprando tal diario o escuchando tal emisora de radio. Esto hace tambalear todo un modelo de negocios muy consolidado de los medios tradicionales. ¿Hay alguna forma de juntar esta dispersión? Sí, crear algún tipo de relato que vaya uniendo todas estas diferentes situaciones de consumo que hoy aparecen fragmentadas. Esto es una narrativa transmedia. Es un relato, es un relato que va uniendo, se va contando en diferentes medios o en diferentes plataformas. Esto no significa que vamos a volver al viejo broadcasting, que vamos a volver a las viejas audiencias millonarias, pero podemos crear nichos, esto visto de la perspectiva más de Hollywood, podemos crear nichos alrededor de un mundo narrativo de gente muy fan de ese mundo narrativo y que va a pagar por contenidos y va a querer comprarse el videojuego, va a querer comprarse la novela, va a comprarse la camiseta y va a ir al cine a ver la película. Esta es una de las dimensiones de las narrativas transmedia. Que lo repito, es un relato que se expande en muchos medios y plataformas. Cuando vamos a ver narrativas transmedia, uno de los primeros o de los casos más estudiados o que se lo considera parte del canon transmedia es Star Trek. Todos saben que este mundo narrativo nació a finales de los años 60, una serie muy exitosa que duró un par de temporadas y se dejó de producir. En los años 70 empezaron a aparecer algunas expansiones, se hicieron algunos cómics. Finales de los años 70, 80 empezaron las películas.
En los 90 se hizo otra serie de televisión, una nueva generación, hasta llegar a la actualidad, donde J.J. Abrams ya ha hecho un par de películas expandiendo el mundo narrativo de Star Trek. Lo más interesante, y este es el segundo componente de la narrativa transmedia, es, por un lado esto, el mundo narrativo oficial se expande en muchos medios y plataformas, pero por otro lado, los usuarios, la gente, los fans, ahora se los llama los prosumidores, también participan generando nuevos textos, también participan ampliando el mundo narrativo. Entre las múltiples cosas que hay de Star Trek, yo he encontrado un vídeo muy interesante, es una producción de los años 80, después pasada digital, ¿no? Y que muestra la creatividad de los usuarios. Los fans tienen mucho tiempo para hacer cosas, dominan el lenguaje audiovisual, esto más o menos, los de hoy lo dominan mejor, y se la pasan bien. Toda esta pasión que hablaba Julio César en los videojuegos, toda esta pasión y tiempo que se dedica ahí, también lo encontramos en los contenidos hechos por los fans, lo que se llama la fanfiction. La producción de los fans puede ser audiovisual, puede ser escrita, puede adoptar diferentes formatos. Captain's log, Stardate 5237.6. In response to orders from Starfleet Command, we are orbiting the fifth planet of the Organia star group. We are transporting down to pick up a much-needed supply of dilithium crystals. I have a strange feeling this is not going to be a routine mission. But where are we? That's a good question. Analysis, Mr. Spock. Captain, this is definitely not Organia 5. Tricorder readings indicate a nitrogen... Los fans se apropian de un mundo narrativo y hacen lo que quieren. Para ellos no hay problemas de copyright. Los límites son de su creatividad. Esta cultura de los fans, lo repito, no es nueva. La teníamos en los años 70, 80. En los años 30 del siglo pasado ya había cultura de fans de ciencia ficción que se disfrazaban. Mundo narrativo transmedia nos rodean, está lleno. Otro que se ha estudiado mucho, obviamente, ese es el mundo narrativo de Star Wars. Es un mundo narrativo que nace en el cine. El anterior había nacido en la televisión. Tenemos un mundo narrativo que nace en el cine y se fue expandiendo al cómic, a la animación, la Guerra de los Clones, videojuegos, ya de finales de los 70 había videojuegos de Star Wars, todo lo que es el merchandising, que es parte del mundo narrativo, los parques de atracciones, libros, y allá arriba tenemos UGC, que son contenidos generados por usuarios o User Generated Content. Podemos encontrar muchos mundos narrativos transmedia que nacen a partir de un largometraje. Otro mundo narrativo que a mí me apasionó mucho, incluso publicamos un libro con algunos amigos y colegas, es la serie Lost, la serie Perdidos. También en este caso tenemos un mundo narrativo transmedia que nace de una producción televisiva y se fue expandiendo a videojuegos, juegos de realidad alternativa, novelas, episodios para teléfonos móviles, más cosas hechas por los fans, cómics de parodia. En Second Life reconstruyeron toda la isla de Lost. Tenemos infinidad de vídeos en YouTube. Tenemos finales alternativos. Ustedes saben que a la mayoría de los fans no les gustó el final de Perdidos, de Lost, y crearon finales alternativos en YouTube. Un mundo narrativo puede nacer en una película, puede nacer en una serie o puede nacer en un cómic. Walking Dead es un buen ejemplo de mundo narrativo transmedia que nace en el cómic. Si vamos a ver un poco la arqueología de todo esto, todos los superhéroes han nacido en el cómic y hoy son mundos narrativos transmedia.
Desde Superman hasta Batman, pasando por Iron Man y Spider-Man. O sea, el cómic ha generado mucho storytelling, mucha narrativa, y eso se ha ido convirtiendo, pero ya en los años 40, se ha ido convirtiendo en una narrativa transmedia. Superman aparece en cómic en el año 38 y en la década del 40 ya hay Superman en la radio, empieza a ver en la televisión. En los años 70 tenemos las películas con Christopher Reeves, obviamente videojuegos, y a su vez toda la producción por parte de usuarios. Un mundo narrativo transmedia puede nacer en un videojuego. Tenemos aquí a Resident Evil, pero podríamos tener a Lara Croft o podríamos tener a Super Mario, quizá el primer mundo narrativo transmedia de los años 80 ya, creado a partir de un videojuego. O sea, que acá en el medio podemos tener cualquier tipo de texto. Puede ser una película, puede ser una novela, puede ser un cómic. Y de ahí, a partir de ahí, se expande. Digamos que la fórmula del transmedia es un poquito esta. Por un lado, tenemos el canon, lo oficial, lo que produce el que tiene el copyright, digamos. Y por otro lado, está la producción de los fans, que es parte de, como dice Henry Jenkins, es parte de una inteligencia colectiva, no tienen problemas de copyright, lo hacen porque no tiene un fin de lucro, lo hacen para divertirse, porque tienen pasión y porque les gusta. Y es un campo abierto al remix, a la experimentación, al crossover, a la mezcla con otras historias. Estos dos componentes generan lo que hoy conocemos como narrativa transmedia. ¿Cómo nos puede servir esto dentro de la educación? Lo que nosotros vemos es que la institución educativa, desde la escuela hasta la universidad, ha ido perdiendo su sintonía con la realidad de los jóvenes sobre todo. Como que, como decía antes, la vida real de los chicos, lo que hablaba antes Julio César, este chico que está en su casa, pero al mismo tiempo está conectado con otros, jugando, es una realidad. Ese chico entra en la escuela, lo primero que tiene que hacer es dejar el móvil, lo va a recuperar recién cuando vuelva al mundo real, ¿no? Y la escuela, es un poco un estereotipo esto, o una visión un poco así, muy estereotipada. El chico entra en la escuela y se lo encierra ahí una serie de horas en un aula, donde está todo el tiempo medido, con timbres, campanas. Es una escuela que ya tiene casi 3 siglos, que nació para la sociedad industrial. Formaba obreros, administrativos, técnicos, ingenieros, formaba gente para un sistema, para una sociedad industrial que sabemos que está en fase acelerada de mutación hacia otro tipo de sociedad de la información y del conocimiento. Como que la escuela era funcional a esa sociedad, estaba diseñada para formar gente para ese tipo de sociedad. Y hoy la sociedad va por otro lado y la escuela, la institución educativa en general, tarda en cambiar, tarda en adaptarse. Todos los que queremos cambiar nuestro entorno educativo, que estamos dentro de las universidades, de las escuelas, chocamos con esto, ¿no? La lentitud, la incapacidad a veces de adaptarse a todas estas transformaciones. Esta escuela nació, como dije, hace ya más de un par de siglos, nació en Prusia, la escuela moderna, después se reprocesa en Francia como escuela pública, ¿no? Con la Revolución Francesa, los ideales de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Había que formar buenos ciudadanos con ciertas competencias, lectura y escritura. Por eso era una escuela que circulaba alrededor del libro de Gutenberg. Era el objeto central de la formación. Y la clase, y esto lamentablemente todavía hoy se ve mucho, la clase era un broadcasting, era una radio o una televisión donde había una persona que hablaba y los alumnos escuchaban y tomaban nota. Y después tenían que repetir lo que se había dicho. Esto que parece muy decimonónico, siglos pasados, yo me lo encontré cuando llegué desde Italia, yo me fui a vivir a España en el 2002, me reintegro full time a la vida universitaria y me encontré que los profesores hacían clases magistrales y los alumnos copiaban en silencio y no hacían preguntas. Esto hace 12 años en España. Y cuando yo me di cuenta que quería cambiar en mis clases, hacer otras cosas, los mismos alumnos se rebelaban. Decían, no, usted tiene que dar clases, yo quiero copiar. Así yo después leo esto, los apuntes y paso el examen. O sea que era todo un sistema que funcionaba así. Felizmente en estos últimos 10 años en España la educación universitaria ha cambiado mucho,
por presión de los procesos de Bolonia, de los procesos de homogeneización, ha ido cambiando, pero todavía queda bastante camino por recorrer. Hoy se trabaja, hay menos clases magistrales, se trabaja más por proyectos, se trabaja más en grupos. Felizmente se están adoptando dinámicas que a lo mejor en América Latina ya las teníamos superadas, no sé, en los años 80, hace ya 30, 40 años. Educación monomediática. La escuela rechaza lo tecnológico, tarda en adaptar, en incorporar la tecnología. La televisión aparece en los años 50 y 60 y recién, después de muchos años, nace la televisión educativa, que como dije antes a veces es muy aburrida, pero tardó muchos años, ¿no? Las maestras durante muchos años, y todavía hoy no hay que mirar televisión. Después entró poco a poco, la pasteurizaron y entró la televisión en la escuela. Al principio no había que tener calculadoras, después no había que tener computadoras en la escuela. Hoy las escuelas piden máquinas, quieren conectividad, pero hasta hace poco no querían saber nada de eso, esas cosas fuera, lo tecnológico fuera. Pero es una concepción de tecnología que es muy difundida. Tecnológico lo nuevo. La escuela está llena de tecnología. La pizarra es una tecnología, la tiza es una tecnología, el libro es una tecnología, el bolígrafo, el cuaderno son tecnologías. Lo que pasa es que como son viejas, las crearon antes que nosotros naciéramos, eso no es tecnología. Tecnología es lo nuevo. La escuela está llena de tecnología. Es tarda, pero poco a poco las va incorporando. Hoy la tecnología maldita son los dispositivos móviles. Es muy común en España, lo he visto en las escuelas de mis hijos, las madres esperando que salgan con el móvil del hijo en el bolsillo. Cuando sale el niño de la escuela le devuelven el celular. Y él vuelve a su mundo, es como un pasaporte, volvió a su mundo real. Y ahí dentro era otra cosa. Lo encerraron ahí dentro, es como, no sé, ver una película en blanco y negro, ¿no? Muda. Y el mundo de afuera es multicolor, interactivo, fragmentado, hipertecnológico. Bueno, tenemos que tratar de acercar estos dos mundos. Introducir la lógica de los videojuegos, como proponía Julio César, me parece un camino muy interesante. Pero podemos decir, ¿por qué no pensar una educación transmedia, donde ya no todo circula alrededor de un texto escrito, por más que sea un texto ilustrado? ¿Por qué no pensar en incorporar toda una serie de dispositivos, plataformas y lenguajes al proceso de aprendizaje? Y esto es un componente. La narrativa transmedia, el relato se expande en muchos medios. Pero yo creo que el componente más importante es el otro, la producción de los usuarios. Y pasaríamos del user-generated content, del contenido generado por el usuario, al student-generated content, contenido generado por los estudiantes. Abandonar esta lógica de la repetición de un contenido elaborado por otro y ponerse a generar sus propias cosas. Y en ese contexto podemos recordar a Alejandro Pisistelli, que habla de pasar de una pedagogía de la enunciación, donde el maestro habla, habla, habla y el otro copia en silencio, a una pedagogía de la participación. O poner dos modelos, que es un poco lo que había hecho Paulo Freire ya hace 40 años. De un lado tendríamos una educación monomediática, muy centrada en el texto escrito, a una transmedia, donde ya los contenidos circulan en diferentes lenguajes y medios. Allá hay un enunciador único, habla el maestro, el profesor. Acá hay un enunciador colectivo, entre todos se genera el discurso. El alumno un consumidor pasivo de contenidos que repite, repite, repite. El alumno como coproductor, como fan diríamos. Así como hay fanfiction del fan que le gusta Star Trek y cuenta nuevas historias de Star Trek o de Harry Potter o de Spider-Man, ¿por qué no pensar esto? Producción de contenidos a cargo de los alumnos. Allá hay una transferencia de conocimiento, que es lo que criticaba Paulo Freire, la idea bancaria. Yo sé, tú no sabes, te transfiero conocimiento, a la construcción colectiva del conocimiento o inteligencia colectiva, que es lo que está pasando en las redes dentro del fenómeno transmedia. Quería mencionar un par de ejemplos o cosas que se pueden hacer. Yo creo que es fundamental rediseñar los espacios educativos. Esto, quizá algunas escuelas primarias, algunas experiencias que empieza ya a haber experiencia interesante. Hay que demoler las paredes. Pero esto vale también a la universidad. Tenemos universidades muchas veces que son hoteles. Son pasillos y aulas. El alumno entra,
se le llena la cabeza de conocimiento y se va. Repito, son estructuras que ya, bueno, en el caso de la universidad tiene 1000 años de vida, ¿no? Pero eran estructuras pensadas para una sociedad industrial. Si nosotros vemos hoy las nuevas empresas, las empresas de punta de la sociedad de la información y del conocimiento, tipo Google, no tienen despachos cerrados para cada empleado. Son áreas colectivas, los horarios de trabajo son totalmente flexibles. El año pasado coordiné un proyecto en nuestra universidad sobre innovación universitaria, sobre todo, y entre los diferentes formatos que están apareciendo está esto de los laboratorios, los labs o hack labs o fab labs, ahora que los que tienen impresora en 3D trabajan con los fab labs. Crear lógica de laboratorio, que ven que el espacio tiene mucho que ver. Acá no estamos en aulas para transmitir conocimientos, estamos en espacios de generación colectiva del conocimiento. Redes sociales, esto es otra forma de tirar abajo las paredes del aula. Aquí Alejandro Pisistelli ya hace unos años desarrolló todo un proyecto, que el libro lo publicó Fundación Telefónica, el proyecto Facebook, en la Universidad de Buenos Aires, una universidad con cientos de miles de estudiantes. Bueno, él generó una isla que los estudiantes de comunicación analizaban Facebook y utilizaban Facebook. Tienen toda la información, se pueden descargar el libro. Yo creo que este tipo de tecnología tiene un carácter disruptivo. Un profesor puede poner aquí un vídeo y la clase sigue siendo autoritaria, una transferencia del conocimiento. Pero si un profesor abre un grupo en Facebook con sus alumnos, cambian las dinámicas. Porque ahí son todos iguales y cualquiera puede hablar, opinar, intercambiarse cosas. Yo creo que cierto tipo de tecnologías en red, en comunidad o tecnologías conversacionales pueden tener efectos muy positivos dentro de la situación tradicional del aula. Otras tecnologías pueden servir reproduciendo lo mismo que se hizo siempre. Finalmente, pensar en los contenidos que generan los alumnos. La otra vez estaba reflexionando con unos colegas, la universidad es una fábrica textual. Las escuelas también, pero la universidad. El alumno se pasa toda la semana entregando textos escritos y textos, y la universidad genera textos escritos, y tesinas, y tesis, informes. Yo pensaba, ¿cuántos megabytes de información o gigabytes producimos por semana en la universidad? ¿Qué queda de todo eso? Las tesis quedan encuadernadas en la biblioteca. De toda esta producción de los alumnos, ¿qué queda? Queda casi nada. Si dentro de 300, 400 años un investigador quiere analizar la universidad de hoy, las prácticas textuales, no va a haber casi nada. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué siempre textos escritos? Yo, por ejemplo, enseño, uno de mis cursos es una introducción al análisis de discurso, la semiótica, y a veces le pido textos escritos. Otras veces los alumnos tienen que entregarme infografías. Son cursos de 3 meses, o sea que no hay mucho tiempo, por ejemplo, para hacer vídeos. Pero, primero, no hacer circular toda la educación alrededor del texto escrito. Ahí entramos en el tema de los polialfabetismos y manejar diferentes registros. Pero, ¿por qué no pensar en infografías y todo otro tipo de formas de expresión que van más allá del texto escrito? Y la otra cosa, con esto ya termino, nuevos formatos. Yo en este momento estoy coordinando un MOOC, una experiencia online, junto con otro profesor, con Jorge Carrión. Tenemos 5.000 alumnos, es un curso sobre las nuevas series de televisión estadounidenses, y es toda una experiencia nueva. Hubo mucha producción audiovisual, elección de materiales, una buena bibliografía, y yo creo que hoy lo más interesante son las discusiones en el foro. Tenemos 5.000 personas haciendo aportes en un foro sobre las nuevas series de televisión. Y nosotros, los profesores, estamos aprendiendo muchísimo, porque tenemos entre nuestros alumnos, hay expertos en diferentes series, gente que ha visto Los Sopranos o Breaking Bad 10 veces cada episodio, y se lo han visto mucho mejor que nosotros. O sea que hay toda de nuevo el concepto, una inteligencia colectiva y operando y que permite generar nuevos conocimientos de forma grupal. Están apareciendo otras experiencias, la Peer-to-Peer University, es una universidad entre pares donde cualquier persona sube un curso y cualquier persona puede ser adulto. Tenemos la Khan Academy, que son cursos ya hechos por una empresa, online, masivos. O sea, acá hay cosas nacidas fuera de la universidad o cosas nacidas dentro de la universidad, pero en la periferia de las prácticas tradicionales. Acuérdense de la imagen del principio. Antes teníamos pocos medios. Ahora tenemos una explosión de formas de comunicación. En la educación está pasando exactamente lo mismo. Teníamos la escuela pública o privada, primaria, secundaria, la universidad. Era como el broadcasting. La mayor parte de las audiencias pasaban por ahí. Ahora estamos asistiendo a una explosión de nuevas formas de educación.
algunas dentro de la universidad, otras en la periferia y otras directamente afuera. Hay nuevos formatos breves de formación, hay nuevos formatos de un fin de semana, de pequeñas iniciativas fuera, sobre todo fuera de las universidades o de las instituciones tradicionales, que permiten adquirir conocimientos en áreas muy específicas. O sea, lo que la universidad no sabe, no quiere o no puede hacer, lo que las instituciones en general educativas tradicionales no saben, no quieren o no pueden hacer, se va a ir haciendo afuera. Con esto termino, les agradezco la atención. Gracias. Muchas gracias a...